Bueno, vamos hermanos a retomar. Hace un mes les comentaba sobre la pregunta, ¿por qué Dios sana? Y quedábamos pendientes de poderles compartir algo adicional a esa pregunta. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Juan, versículo 1 al 4. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Así dice la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. De nuevo, hermanos, vengo para presentar este mensaje con el propósito de inspirarles, de inspirarnos en la fe de milagros, para recibir nosotros mismos y también para que el Señor nos capacite y nos prepare para ir y obrar milagros en aquellos que están esperando el toque del Señor. Hace un mes precisamente les decía que Dios sana por misericordia, por compasión y misericordia. En verdad, cuando leemos las Sagradas Escrituras y los evangelistas se ocupan de usar esos términos, nosotros podemos llegar a exaltar a Jesús precisamente porque otros podrían rechazar a los que padecían enfermedades variadas, como la lepra en este caso, que era repulsiva, pero el Señor Jesús siempre tuvo los brazos abiertos para poder compasivamente atender al que estaba enfermo. Ahora vamos a comentar por qué Dios sana. Sana en respuesta a su fe, sana en respuesta a sus propias promesas y sana para que su nombre sea glorificado. Hay entonces algunos ejemplos bíblicos que desde luego es la base para que nosotros nos inspiremos y para también aumentar nuestra fe, nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Y quiero compartirles que Dios sana en respuesta a su fe, que Dios sana en respuesta a nuestra fe. Y el caso de la mujer que padecía una hemorragia. Esta mujer, la Escritura nos dice que tenía 12 años de padecer. Además, la Escritura nos dice de que ella había invertido gran parte de sus bienes buscando el resultado para su curación. El texto bíblico dice que había visitado a los médicos con frecuencia a fin de que estos resolvieran con medicamentos su condición o su estado, pero 12 años pasaron y no fue posible encontrarse con su sanidad. Aquí podríamos decir, ¿tenían responsabilidad o tenían culpa los médicos? No, los médicos no curan, los médicos no sanan, pero sí son un instrumento en las manos de Dios, son un instrumento dotados de conocimientos maravillosos para poder intervenir en la vida de los enfermos. Pero no tienen ellos la competencia de sanar a nadie. Gracias sean dadas a Dios, desde luego, que ellos
como dije ya, a razón de su conocimiento, de su profesión, ellos pueden recomendar y ellos pueden indagar sobre qué es lo que sucede, cómo se origina y cómo contrarrestar la enfermedad. En este caso, la mujer tuvo que sufrir tanto y no hubo solución para su problema. Pero en un momento ella tuvo la ocasión de ver pasar a Jesús. No significa que ella no sabía de Jesús. No significa que ella no se había dado cuenta de todo lo milagroso que era Jesús. Pero algo la detenía, algo no le permitió acercarse a Él en los días anteriores. Pero en esta oportunidad, como dijo un predicador desde este púlpito, no le importó detener la caravana de Jesús. Iba para atender a una niña, la niña de Jairo. Pero ella detuvo la caravana y ella decía: si tan solo toco el borde de su manto, yo voy a ser curada. Aquí está ella ya mostrando una fe, ya mostrando una confianza. Alguien podría preguntar: ¿por qué no la tuvo antes? Es una buena pregunta. Pero lo interesante del caso es que tuvo la capacidad de mostrar fe y confianza de que un toque bastaba para recibir su milagro. Note que no está diciendo tocar el cuerpo de Jesús, sino está diciendo tocar el borde de su manto. Eso era suficiente, un leve contacto iba a ser suficiente, para encontrarse con su milagro. 12 años de padecer y ahora ella está para resolver su caso con solo tocar el borde de su manto. Y en un instante el Señor Jesús se expresa diciendo: alguien me ha tocado, alguien me ha tocado. Y los discípulos responden: Señor, si la multitud es grande y la multitud te está apretando, todos quieren estar muy, muy cerca de ti, esa es la causa, esa es la razón. Pero Jesús les dice: es que virtud ha salido de mí. Esa era la diferencia. Virtud ha salido de mí. Y esta mujer tuvo la ocasión entonces de expresar y de decir: Señor, este era mi estado y esta era mi condición. Y yo dije que si tan solo tocaba el borde de tu manto, yo quedaría sana. Y eso ha sucedido. Ella era la única que podía dar testimonio del milagro, testimonio de la sanidad, la magnitud de lo que ella había estado padeciendo y la magnitud entonces del toque y del milagro de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ella se expresó así, el Señor confirma su milagro con las siguientes palabras: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dios sana hoy mediante nuestra fe. No importa cómo sea el estado, la condición nuestra, si tan solo tocamos el borde de su manto, si tan solo nos atrevemos a confesar que Jesús es el Señor, si tan solo nos atrevemos a confesar que por sus llagas hemos sido nosotros curados, nosotros a esta hora podemos recibir nuestro milagro. Bendito sea el nombre del Señor. No importa el tiempo también que se esté padeciendo y que el enemigo venga y diga a esta misma hora: eso no se trata de ti porque tú ya llevas tanto tiempo y sigues con tu mal. Entonces usted reprende a Satanás y dice: no importa cómo sea mi estado, sigo teniendo fe de que Él es poderoso, pero también me envuelvo en su soberanía. Hay que envolverse en su soberanía. Los pensamientos del Señor son pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Así que confesamos que Dios sana hoy a través de la fe que nosotros podamos mostrar en Él. El segundo ejemplo es el de la mujer cananea que tenía a su hija gravemente enferma. La Biblia no nos dice cuánto tiempo padeció esta muchacha. Pero sí parece que por las palabras de ella era una enfermedad muy, muy, muy difícil.
El enemigo hacía lo que quería con su cuerpo y eso ya era un tormento. Ella así lo dijo: Señor, ella está siendo gravemente atormentada por un demonio. Solo ella podía magnificar cómo era el caso del estado, de la condición de su hija. Ella se atrevió a buscar a Jesús, venció una serie de obstáculos para llegar donde estaba Jesús. Ella es cananea, ella está fuera ya de la región de Galilea, ya está en el área denominada de los gentiles, pero era un paso, por decirlo así, paso libre, donde los que vivían allí por Zaret, por Tiro y Sidón, podían pasar a la región de Galilea y también los judíos pasar al otro lado. Tenían esa ocasión, esa oportunidad, y Jesús solía hacerlo, al punto que había creado amistades en el lugar. Y como algunos dicen, lo que él buscaba era un tiempo de reposo, un tiempo para descansar. Había pasado mucho tiempo laborando, que desea buscar un solaz, un tiempo para reposo. Y las indicaciones que él ha dado son: no digan que yo estoy aquí. Ya pueden ustedes imaginarse, le cuentan a ella que Jesús acaba de pasar al otro lado. Y esto la inquieta y, como quien dice, esta es mi ocasión, esta es mi oportunidad. Y pregunta: ¿dónde se radica? ¿Dónde se hospeda? Pues no sabía. Y las indicaciones que Jesús había dado es que no dijera. Pero tanta era su confianza de que al encontrarse con Jesús la historia iba a cambiar, que ella venció obstáculos hasta llegar a la casa donde Jesús estaba en esos días o en esos momentos. Y cuando llegó, lo reconoció como el Señor. Eso es importante para los que necesitamos un milagro de parte de Él. Reconocer lo que Él es el Señor. ¿Para cuántos de ustedes Él es el Señor? Esto es básico, esto es importante para recibir un beneficio de parte de Él, reconocer lo que Él es el Señor. Eso también implica nuestra humildad, el humillarnos delante de Él, independientemente de lo que socialmente representen o representemos. Es importante que cuando nos encontremos con Jesús, nos humillemos delante de Él y reconozcamos que Él es el Señor. Y ahora ella abre su corazón. ¿Cuánto le había costado llegar donde Jesús estaba? Y ahora le dice su caso. Las respuestas de Jesús no eran respuestas agradables en ese momento. Yo no te puedo dar de comer, porque la comida que yo tengo corresponde a los hijos y no a los extraños. Eso para cualquiera era como un rechazo, era como algo que podía hacer que dieran la vuelta y regresaran a su lugar, pero ella insiste y ella dice: yo sé que no es mía la comida, pero quiero recordarte algo, Señor. Los perrillos de las migajas que caen de la mesa de su Señor, ellos se alimentan. En pocas palabras, como quien dice: yo no estoy esperando grandes oportunidades, no estoy esperando que se me clasifique como parte de ustedes o como una hija, pero sí como una necesitada que cree y confía que tú puedes resolver mi problema. Y eso, hermanos, no está bien dar el pan que pertenece a los hijos, a los perrillos. Se dice que cuando ella escuchó la expresión perrillos, era su gran oportunidad, porque no la está rechazando, sino que está diciendo algo que puede ser, digamos, posible para ella. Era como ubicarse abajo de la mesa y esperar que el Señor, si cabe, pudiera hacer caer una migaja y poder comer. En aquel tiempo no existían las servilletas que hoy así denominamos para limpiar nuestra boca cuando comemos, sino que eran porciones de pan los que ocupaban. Agarraban el pan y así se limpiaban los labios, y ese pan lo dejaban caer y ahí estaba el perrillo.
esa mascota que llamamos hoy, aunque ahora hay muchas personas que le ponen su plato a la mesa y lo sientan ahí también en una silla, está la silla de la mascota y le ponen babero y bueno, ese es el perrillo, no es ese perro callejero, no es ese perro común, sino es ese perrillo. Entonces ella está viendo que con ese lenguaje no hay rechazo, sino que hay una oportunidad. Cuando le dice, sí Señor, el pan pertenece a los hijos, pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Vino entonces Jesús y le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Fíjese qué expresión la que ella está ocupando, es decir, está tomando las mismas palabras de Jesús para decir, así es Señor, no estoy exagerando o no estoy esperando algo más. Entonces Jesús soltó la palabra y le dijo, por esta palabra ve, el demonio salve a tu hija. Ahora ella tenía también que ir del lugar donde encontró a Jesús a su propia casa, venciendo quizás otra serie de obstáculos, Satanás atormentándole, Satanás agobiándole, pero ella pudo vencer y cuando llegó a casa su hija estaba dando muestras de que el demonio la había dejado, de que estaba completamente libre, y quien la había liberado era el poder de Jesús y la fe que ella había mostrado en Cristo, bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. También, hermanos, es un caso inusual. El paralítico que hicieron descender del techo, ustedes han leído esa historia en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos. Supieron también que Jesús había llegado a casa y la casa estaba abarrotada, estaba llena de gente. Y aquí habían unos amigos que estaban lamentándose mucho tiempo sobre su amigo paralítico. Y hoy que Jesús ha llegado era la oportunidad para llevar a su amigo a donde estaba Jesús. Y cuando van, la casa está llena, no hay espacio para pasar, la gente no está dispuesta a ceder un espacio. Entonces estos dijeron, no nos vamos hasta que veamos que Jesús atienda a nuestro enfermo. Subieron entonces al techo de la casa, abrieron espacio y lo hicieron descender con unas cuerdas y lo pusieron precisamente frente a Jesús. Ya ustedes pueden ver el espectáculo, imaginarse, ¿verdad? Aquello que está un poco oscuro ahora tiene luz porque han quitado unas tejas. Y de repente viene bajando alguien. Y todos están sorprendidos, o algunos posiblemente murmuraban del atrevimiento o de la falta de respeto a la propiedad privada. Pero cuando ya Jesús lo ve, le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe, hermanos, que eso no era lo que andaban buscando sus amigos? Sus amigos lo que querían era verlo curado, que pudiera andar, pero Jesús le sale diciendo, tus pecados te son perdonados. Y cualquiera puede pensar que personas bajo esas condiciones no practican el pecado, o no viven en pecado, o no son pecadores. Pero Jesús sabe quién es pecador. Jesús sabe el estado de cada uno de nosotros. Y en ese momento le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso, aparte de ser una realidad, creó un conflicto y un problema para los maestros de la ley, preguntando quién era este que estaba perdonando pecados, porque pecados solamente Dios puede perdonar, le dijeron. Pues Jesús les dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate y anda. Y al momento, este se levantó,
Al momento se levantó. Aquí, hermanos, el de la fe no era tanto el enfermo. Los de la fe eran los amigos que lo habían llevado y que estaban seguros que un milagro iba a suceder. Y eso sucedió por la misericordia y por la bondad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y este ministerio, ya cuando Jesús, hermanos, es trasladado a la presencia de Dios, este ministerio Dios lo puso en manos de los apóstoles. Lucas escribe que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo, escuche esto, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí ya no se trata de Jesús en carne físicamente, sino que ahora ya vemos a la iglesia apostólica en plena acción milagrosa. Y no fue uno de los 12 que anduvo con Jesús, sino el que se denomina abortivo, como un abortivo. El apóstol Pablo, al ver entonces que este hombre tenía fe, demandó que la enfermedad saliera y que pudiera recibir su milagro, y así sucedió. Así que, hermanos, necesitamos fe para que Dios opere en nosotros, independientemente de cuál sea la necesidad, porque lo milagroso no solamente está en el campo de las enfermedades, también en las otras áreas de la vida. Él es poderoso, tiene potestad para poder hacer milagros y milagros y milagros. En segundo lugar, Dios sana en respuesta a sus propias promesas. Él hizo la promesa de que se fuera a orar por los enfermos y los enfermos iban a sanar. En San Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, el texto dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es promesa de Jesús, esa es promesa de Dios. Y los apóstoles se movieron, por decirlo con estas palabras, en esos dichos del Señor. Y ellos creyeron, abrazaron la promesa, se lanzaron a operar en lo milagroso y el Señor los honró. Bendito sea su nombre. Pero algo extraordinario para la iglesia apostólica es lo que en San Juan el Señor hizo como promesa. Capítulo 14, versículo 12. El texto dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aquí está, hermanos, como para preguntarnos si nosotros creemos en Él, si nosotros creemos que sigue siendo poderoso, si nosotros creemos que Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, si creemos que este daño o este mal por el cual estamos pasando, Él puede traer solución en el momento. El Señor dice: mayores cosas que estas harán, porque yo voy al Padre. Solo basta creer, solo basta creer, solo basta creer, solo basta confiar y esperar, porque Él sigue siendo todopoderoso. Todopoderoso, y el poderoso está entre nosotros, y de este lugar podemos salir libres de cualquier azote del enemigo. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, esta promesa seguirá vigente. Esto no ha caducado, esto sigue vigente. Cuando la iglesia ya no esté, entonces Dios tendrá otro método o recurso. Pero mientras la iglesia esté, tenemos la capacidad y la potestad de creer y de orar por los enfermos. En la carta de Santiago,
el Señor faculta a la iglesia a operar en el ministerio de sanidad. Dice así el apóstol: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, así como lo referido de San Juan, esto también está vigente. En algún momento nuestros padres, hablando de la iglesia evangélica, nuestros padres, ellos ciegamente enseñaron y decían que no teníamos que aplicar ninguna clase de medicina, porque era necesaria y suficiente la fe. Ellos, hermanos, reprendían a los hermanos que tomaban medicina. Ellos decían: no, la medicina es del diablo, usted debe tener fe. Y hermanos, fomentaban eso, y en verdad el Señor se glorificó. Pero también casos se presentaron en que se les suspendió el medicamento a los hermanos y vinieron otras cosas. Yo pienso que en medio de eso ellos podían tener más razón que aquellos que le dieron todo el atributo a la medicina, que empezaron a decir: ya eso de orar por los enfermos ya no existe, ahora aplíquese la medicina. Esos estaban cometiendo un mayor error, porque estaban presentando a la medicina como absoluta y estaban entonces la medicina versus la fe. Pero gracias a Dios, y lo digo con mucha claridad, gracias a Dios que la fe y la medicina en la iglesia se han encontrado. La medicina y la fe se han encontrado, porque Dios usa la fe y Dios también usa la medicina. Y no estamos acá para decir que deje la medicina y que aplique la fe. Usted debe seguir teniendo fe en Él. Fe en Él, no en la medicina, pero fe y confianza en que Él va a operar de una manera hermosa en usted. Y estoy mencionando esto porque en algún momento la iglesia dejó de aplicar esto recomendado por Santiago. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia en aquel entonces eran los presbíteros, los pastores, los obispos de la iglesia. Todos aquellos que estaban nombrados para ese fin eran los ancianos. En la iglesia de hoy vienen a ser, digamos, los diáconos, vienen a ser los hermanos que tienen años de pertenecer a la iglesia del Señor, y también aquellos que ejercen algún liderazgo dentro de la iglesia. Estos son los facultados de parte de Dios para poder ser llamados y poder ir a orar por los enfermos. No es el pastor solamente. Si usted es diácono, vaya en confianza, sea llamado para orar por los enfermos. Si usted está liderando como coder en la célula, usted es la persona clave importante para que vaya y ore por los enfermos. Aquí está diciendo: y únganle con aceite. La explicación acá es que este aceite no era el aceite de la consagración. Había un aceite de consagración que ocupaban para ungir a los sacerdotes. Este era un aceite común que se denominaba como un aceite medicinal. Entonces ese aceite común era el que iban a ir a aplicar y era como un símbolo del Espíritu Santo. Era como ir y frotar en el enfermo, aplicarle un poco de aceite, y entonces dice: y la oración de fe sanará al enfermo. En este caso podía ser una enfermedad física, como también como un desánimo, como una debilidad, como algo que le está afectando para poder estar activo sirviendo al Señor. Entonces vayan y anímenlo, vayan y levántenlo. Ahora hay que tener el cuidado de decir que esta enfermedad que tiene es porque está en pecado.
Lo que dice acá es, y si hubiere. No está diciendo que siempre la enfermedad en el creyente es porque está en pecado. Hay enfermedades por causa del pecado, pero esta aquí no es una enfermedad por causa del pecado. Nosotros lo podemos atribuir a una prueba del maligno, a una oportunidad que tenga Dios para exaltarse o para glorificarse. Entonces la iglesia de hoy debe de tener la libertad y debe de aprovechar esa ocasión y esa oportunidad de orar por los enfermos. Si usted está enfermo, llame al hermano que usted conoce de la iglesia, que está sirviendo al Señor, y él puede ir libremente a orar por usted y puede ungirle con aceite en el nombre del Señor. O sea, esto es lo que la iglesia en algún tiempo practicó, después dejó de practicarlo, pero yo creo que es válido en este tiempo que podamos retomarlo en el nombre del Señor. Pero también, hermanos, en tercer lugar, Dios sana para que su nombre sea glorificado. Vino Jesús y dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Una de las cosas que debe tener cuidado todo aquel que ora por los enfermos, todo aquel que opera en lo milagroso, es que la gloria sea dada para el Señor. El que fue sanado debe decir gracias, Señor, porque me sanaste, reconocer al hermano y decir gracias por haber orado por mí. Y el que oró por el enfermo y vio que eso sucedió, dice Benny Hinn que Franklin Graham le dijo, ten cuidado, mantente en no llamar la atención de la gente a ti como el milagroso, porque entonces todo va a venir, va a descender o se va a venir para el suelo, como se dice. Así como estás dándole la gloria a Dios, Él va a seguir usando tu vida. Entonces, hermanos, todo aquello que haga el Espíritu Santo, toda aquella manifestación que haga el Espíritu Santo, que sea para que el Señor sea glorificado, que para Él sea la gloria, para Él sea la honra y para Él sea toda la autoridad y el poder. Así que, hermanos, Dios sana en respuesta a la fe, Dios sana en respuesta a sus propias promesas y Dios sana para que su nombre sea glorificado. Pero alguien me preguntó hace un mes, ¿y si Dios no sana? Me dijo. Yo le contesté, aquellos que oramos por un milagro, debemos también de estar envueltos en la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él es el que sana o Él es el que tiene otra respuesta. Pero nunca cuestione la soberanía de Dios. Envuélvase en la soberanía de Dios, porque al final todo obra para bien a los que Dios ama. Pero Él sabe por qué nos aferramos a la vida. Él sabe por qué nos aferramos a la salud. Algunos de ustedes porque no se han casado y dicen todavía no me he casado, yo quiero ser. Algunos otros porque no han visto a sus hijos casados. No, yo no quiero que el Señor me lleve porque quiero ver a mis hijos casados. Bueno, ya se casaron. No, que no me lleve porque quiero ver a mis nietos. Pero ya había nietos, no, es que quiero ver a mis bisnietos. Entonces, razones para poder aferrarnos a un milagro las tenemos. Y Dios, que escudriña la mente y los corazones, sabe de eso. Así que en este día, hermanos, el Señor está entre nosotros y Él va a operar un milagro en cada una de nuestras vidas. Solamente crea, solamente crea, solamente crea.